Y este es un material complementario con respecto a la guía que se envió la semana del 15 al 19 de junio, que tenía como tema el cuento latinoamericano. Cuentos latinoamericanos. Conocemos como cuentos latinoamericanos todas aquellas historias, relatos y diferentes tipos de narraciones escritas por autores de Latinoamérica, además de su procedencia, teniendo un país de Latinoamérica como origen. En los cuentos y relatos latinoamericanos encontramos una serie de características comunes que nos permiten agruparlos e identificarlos fácilmente, habiéndose consolidado como un género en sí mismo dentro del amplio y maravilloso mundo de los cuentos escritos en español. ¿Cuáles son las características del cuento latinoamericano? Su estructura es parecida a la de la novela. Parte con una exposición, tiene un nudo y tiene un desenlace. Desde la primera línea se debe atraer la atención del lector. Incluye elementos fantásticos de lo maravilloso del continente. Los temas regionales dejan paso a los conflictos interiores del individuo. El realismo mágico se observa a través de un hecho inexplicable que aparece en la cotidianidad, y no hay sorpresa para el personaje, pero sí para el lector. El manejo del tiempo es cíclico o con rupturas. Se crea un clima sobrenatural. Una de las funciones del cuento es reflexionar sobre la relación del hombre con la realidad y consigo mismo. Es claro, concreto y verosímil. Verosímil no significa que sea real, es la combinación artísticamente perfecta entre lo real y lo posible. Eso significa verosímil. Tipos de mundo o realidades representadas. Tenemos el mundo cotidiano realista, ya estamos hablando de un mundo ficticio como el de cualquier obra literaria, pero sus personajes y espacios obedecen a la misma lógica y sentido común de nuestra realidad. Recordemos que todos los relatos que leemos en un libro, del estilo que sea, son todos ficticios, pero eso no es una característica propia del tipo de mundo cotidiano realista, sino que cada uno de los mundos trata de representar algo. En este caso, este trata de parecerse eh, mayoritariamente a nuestra realidad. En definitiva, se trata de mundos que intentan ser lo más parecido posible a los momentos históricos de la civilización. Dentro de los escritores más afamados por este tipo de obras destaca el chileno Alberto Blesgana, quien es considerado el padre de la novela chilena. Sus principales obras son Martín Rivas, El loco estero, Los trasplantados y durante la Reconquista, El ideal de una calavera. Todas ellas son novelas ficticias ambientadas en momentos específicos de la historia de Chile. ¿Ya? Si ustedes, cierto, leen estos libros, se van a dar cuenta que hay muchos elementos que tienen que ver con el contexto de la época en que se desarrolla la historia, ¿ya? Porque el autor busca justamente eso, que uno se identifique con la realidad. El mundo real maravilloso, realismo mágico. En las narraciones se representan a los seres humanos y su entorno inmerso en un mundo de fantasía y misterio, en el cual realidad y maravilla se funden como si fueran una sola, misma cosa. No existe un sentimiento de extrañeza. Para los personajes dentro de la historia todo es aparentemente normal. Todo lo narrado es posible aun cuando las leyes de causa y efecto se transgreden. El mundo del inconsciente, el sueño y la alucinación se configuran como espacios propicios para proyectar una singular visión del mundo. El milagro y lo racional coexisten. Los mitos, las leyendas y los cuentos orales sirven de base a relatos que dan cuenta de aspectos no explorados por el arte hasta entonces. Los más grandes representantes de este género son Alejo Carpentier con El reino de este mundo y Gabriel García Márquez con su novela Cien años de soledad. ¿Ya? Volver a hacer hincapié que en este mundo real maravilloso, ¿cierto? Todo lo que ocurre no causa extrañeza, para sus personajes resulta normal y se transgreden las leyes de causa y efecto. Es muy distinto al mundo que vimos anteriormente. Mundo fantástico. Este tipo de relato se caracteriza porque también transgrede el orden racional de los acontecimientos. Este universo se relaciona con lo maravilloso, lo extraordinario, lo sobrenatural, lo inexplicable. Y aquí sí se produce un sentido de extrañeza. Frecuentemente lo fantástico en el relato del siglo XX se hace presente por medio del relato de una situación cotidiana normal, en que se produce un quiebre. Esto provoca en el lector un sentido de extrañeza, de sorpresa, de duda acerca del carácter real o fantástico respecto del universo representado en la narración. ¿Ya? Aquí generalmente son textos en que aparece contextualizada la historia dentro de una situación normal, cotidiana, y de pronto se produce un quiebre en la historia y ocurre algo maravilloso, extraordinario o sobrenatural, ¿ya? Que causa extrañeza
en el lector y en los personajes también. Los autores que han cultivado lo fantástico en el siglo XX son Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, entre otros.